Unidad 5, ley de la gravitación universal. Vámonos con unos ejercicios prácticos, pero previo a ello recordamos la fórmula que debemos de utilizar, que nos dice que la fuerza de atracción será igual a la constante gravitacional universal por el producto de la masa 1 por la masa 2 de los cuerpos entre la distancia existente entre ellos elevada al cuadrado. Las unidades, recordemos, de fuerza están en newtons. La constante de gravitación universal, recordemos que es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados entre kilogramos al cuadrado. Las masas deben de estar en kilogramos y la distancia debe de estar dada en metros. Vamos entonces con nuestro primer ejercicio. Nos pide calcular la magnitud de la fuerza con la que se atrae un caballito de madera y un triciclo, si sus respectivos pesos son de 20 newtons y 22 newtons, al haber entre ellos una distancia de 40 centímetros y nos pide dar el resultado en unidades del sistema internacional. Colocamos entonces nuestros datos y observemos que para utilizar nuestra fórmula nos haría falta determinar la masa 1, la masa 2 y al habernos dado el valor de los pesos, implícitamente nos está dando el valor de la gravedad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y recordamos también la constante de gravitación universal, que equivale a 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado. Vemos que la distancia está en centímetros, debemos de convertirlo a metros. Por lo tanto, vámonos primero con nuestra conversión, simplificamos unidades y un 0 y sería 4 por 1, 4 entre 10 sería 0.4 metros. Listo, ya tengo mi equivalente de la distancia en metros. Ahora me falta determinar las masas. Debemos de recordar entonces la fórmula de peso, que es igual a masa por gravedad. Despejamos a masa, eso sería peso entre gravedad. Y de esta forma vamos a determinar las masas. Calculamos entonces la masa 1, que sería dividir el peso 1, que son 20 newtons, entre 9.8 metros sobre segundo. Hacemos esa operación en la calculadora y nos da 2.04. Vamos a agarrar dos decimales. Como estamos hablando de masa, está en kilogramos. Y listo. Ahora vamos a determinar la masa 2. Sería dividir 22 newtons entre 9.8. Hacemos la operación en la calculadora y nos da 2.24 kilogramos. Y ahora sí podemos aplicar nuestra fórmula. Una vez que ya tenemos esos datos, pues bueno, vamos a hacer nuestra respectiva sustitución y determinar cuánto nos da esa fuerza de atracción. La sustitución de nuestros datos nos queda de esta forma. Ahora sacamos nuestra calculadora para realizar la operación. Colocamos cada uno de los datos. Escribimos entonces 6.67. Para escribir ese por 10, aquí lo tenemos en la calculadora.
menos 11, multiplicamos por masa 1 y masa 2. A ese resultado vamos a dividirlo entre la distancia elevada al cuadrado. Y eso nos da 4 por 10 a la menos 9 newtons. Si nosotros quisiéramos mover esa potencia, simplemente presionamos Shift ENG o simplemente ENG y podríamos escribirlo también de esta forma. Es muy importante que aprendas a utilizar de esta forma tu calculadora para ir moviendo la expresión de la base. Cualquiera de los dos resultados que puse es el correcto. Vamos a avanzar entonces con un segundo ejemplo. Y nos dice a qué distancia se encuentran dos trozos de madera cuyas masas son de 3 por 10 a la menos 2 kilogramos y la otra masa es de 5 por 10 a la menos 3 kilogramos. Si la magnitud de la fuerza con la que se atraen es de 6 por 10 a la menos 11 newtons. Colocamos entonces nuestros datos. Bien, ahí tenemos nuestros datos y recordemos que tenemos un dato más, que es la constante gravitacional. En este caso, no tenemos que hacer ninguna conversión, ni mucho menos encontrar el valor de las masas, porque ya nos lo dan. Por lo tanto, partimos de la fórmula que tenemos ahí en pantalla y vamos a despejar a la distancia. Simplemente cambiamos de posición. F está multiplicando, pasaría dividiendo. Y D está dividiendo, pasaría del otro lado de la igualdad, multiplicando. Cambian simplemente de posición. Nos quedaría de esta forma y finalmente, como está elevado al cuadrado, pasaría del otro lado esa potencia como una raíz cuadrada. ¿Sí? Al producto de todo lo que tenemos ahí adentro le debemos de sacar su raíz cuadrada. Ahí está despejada entonces la fórmula que vamos a utilizar. Haciendo nuestra respectiva sustitución, nos quedaría de esta forma. Sacamos nuestra calculadora. Como siempre les sugiero, vayan realizándolo por partes. Escribimos 6.67 por 10 a la menos 11, que multiplica a la masa 1, 3 por 10 a la menos 2, multiplicando a la masa 2, que es 5 por 10 a la menos 3, y a ese resultado lo vamos a dividir entre 6 por 10 a la menos 11. Lo que nos dio, le vamos a sacar su raíz cuadrada. Y con ello, 0.0129 metros. Si el ejercicio nos pidiera pasarlo a notación científica, simplemente presionamos ENG y ahí tenemos. Podríamos escribir también como 12.913 por 10 a la menos 3 metros.